Ska, ska, ska. Ska, ska, ska. No fue una niña lo que nació, tampoco un niño, señor pastor. Lo que ha nacido es el ska y vino al mundo con sensación. Ska, ska, ska. Jamaica ska. Lo que ha nacido es el ska y vino al mundo con sensación. Ya no hay twist, ya no hay rock, es el ska, es lo mejor. Ska, ska, ska. Jamaica ska. Ska, ska, ska. Bailo ska. Yo lo quisiera, pero tal vez muevan los brazos, muevan los pies y muevan todo, todo a la vez, y así con ritmo se baila ska. Ska, ska, ska. Jamaica ska. Ska, ska, ska. Jamaica ska. Ska, ska, ska. Jamaica ska. Una vez en el poder, el general Marcos Pérez Jiménez dio nombre a su nuevo gobierno, el Nuevo Ideal Nacional, al cual le aplicó el lema de la transformación del medio físico y el mejoramiento de las condiciones morales, intelectuales y materiales de los venezolanos. En 1953, el Congreso aprobó una nueva Constitución Nacional en la que se cambió el nombre de Estados Unidos de Venezuela a República de Venezuela. Sin embargo, se suprimieron algunos derechos sociales establecidos en la Constitución de 1946. Su mandato se caracteriza por un marcado progreso económico y social, volviendo a Venezuela como la cuarta potencia mundial. Con el aumento en la producción y en los precios del petróleo, gracias a conflictos como la Guerra de Corea, se generaron alzas de hasta $2 el barril, elevado para la época. Dicho progreso viene impulsado por una ambiciosa política de infraestructura, bien ejecutada y que dio como resultado obras públicas de gran envergadura, entre ellas la autopista Caracas-La Guaira. La Guaira, chief port of Venezuela, is now joined at Caracas, the capital, by a fine new highway, an engineering masterpiece officially opened by Colonel Jimenez, the president. The journey between the two towns used to take an hour by road, though they're only about 8 miles apart in a direct line. But now, the new bridges and tunnels making a shortcut through the mountains have reduced traveling time to 20 minutes. The new highway claims to be the greatest construction achievement in Latin America since the Panama Canal. Si bien el foco ideológico del gobierno perijimenista se centró en el nacionalismo, este en lo social y cultural sostuvo un conservadurismo social, mientras que en lo económico fue de tendencia liberal, con especial énfasis en el desarrollo de la industria nacional. Es con Pérez Jiménez y su nuevo ideal nacional que se forma el conservadurismo contemporáneo en el escenario cultural, social y económico. De esa manera, el gobierno del general ha sido el único que se ha enfocado en el desarrollo industrial venezolano. La doctrina del nuevo ideal nacional aparece enunciada oficialmente por primera vez por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, ministro de Defensa y miembro de la Junta Militar de Gobierno, en un discurso de clausura de la Convención de Gobernadores de Estados y Territorios Federales el 13 de marzo de 1949. Pérez Jiménez diría, ese ideal comporta dos formas fundamentales de enunciación colectiva. De un lado, el aprovechamiento de nuestro acervo histórico como manantial de valores morales, y del otro, la utilización adecuada de los recursos naturales del país para mejorar la suerte de los venezolanos actuales.
especialmente la de los menos favorecidos, y legar a las generaciones futuras una patria más próspera. Es así como el nuevo ideal nacional establecería fines de política general y orden público, de desarrollo económico, social, físico y ordenación territorial. En el libro de Habla el general de Blanco Muñoz, Pérez Jiménez explicó que en el nuevo ideal nacional no se habló de taras, se habló de la necesidad de superar el medio físico y el componente étnico. Esos eran uno de los grandes faros filosóficos hacia de los cuales se había orientar la acción del gobierno. Más acá estaban los grandes objetivos de conquistar y luego las obras reales y concretas. El nuevo ideal nacional dedicó la mayor parte de sus esfuerzos en usar los recursos en obras que hoy en día siguen de pie en nuestro deteriorado país. Muchas personas caen en el error de decir que solo se hicieron en Caracas, por mantener la línea que venían de gobiernos anteriores, como el trienio y el gomecismo, donde el enfoque estuvo en la capital. Durante la década de los 50 se completaron proyectos de gobiernos anteriores y se proyectaron nuevos en todo el país. Fue una época de bonanza y de crecimiento económico. Es así como el general declararía la extirpación total del rancherismo en Venezuela. Esto lo consideraban uno de los males principales para el deterioro de la sociedad. Para ello se censó la cantidad de ranchos y se realizó un plan con las características propias de las obras de Pérez Jiménez, que ayudarían a cambiar el medio y la mentalidad del habitante del rancho. Carlos Alarico Gómez, en su libro El último dictador, indica que el general era un estadista sumamente exigente, sometiendo a sus colaboradores a la misma presión que él se sometía. Sus órdenes debían obedecerse sin discusión, y odiaba el sistema de partidos porque consideraba que estos retardaban innecesariamente los grandes proyectos que él quería realizar. Cabe destacar que también odiaba el personalismo y nunca aceptó que alguien se llamara a sí mismo perejimenista, debido a que para él esto ha sido uno de los grandes frenos de Venezuela, que los ciudadanos se enfocaran en los personajes y no en los ideales de trascendencia nacional que estos pudieran tener. Para mí fue el mejor gobierno. Era un dictador. Ojalá regresara. Fue un dictador y lo derrotaron de Venezuela. Que lo necesitamos otra vez o alguien como él. Él era un dictador, pero era un hombre nacionalista. El 1 de marzo de 1954 quedó instalada la 10ª Conferencia Interamericana y Pérez Jiménez en su discurso de inauguración invocó la necesidad de la unidad continental basada en la comprensión, el sentido de asistencia recíproca y el respeto mutuo de los pueblos americanos. El 26 de marzo es clausurada la 10ª conferencia y como resultado de ella, Caracas fue escogida como la sede del Instituto Interamericano de Defensa Social. Promovió la inmigración de capitales y personas extranjeras, principalmente comunidades europeas como la española, italiana y portuguesa, quienes todavía vivían secuelas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Durante su mandato se realizaron y construyeron numerosos proyectos, siendo el presidente que más obras de infraestructura ha dejado para el país. Al día de hoy muchas de ellas se encuentran vigentes, las cuales en su época eran de las más avanzadas y ambiciosas que podían existir en el mundo. Por ejemplo, la planta siderúrgica del Orinoco, el Hotel Humboldt, el reactor nuclear RB1, la ciudad universitaria de Caracas o el aula magna de la UCB, entre otras más que actualmente están abandonadas, destruidas o en faltas de mantenimiento. Como en toda obra del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se trabajaba las 24 horas del día sin parar, bajo estricta supervisión para confirmar altos estándares de calidad. Además, se fundamentó la propuesta definitiva que incluyó los planes extraordinarios sometidos por el control del gobierno, entre ellos el sistema de electrificación del río Caroní, el Plan Ferroviario Nacional, el sistema de riego del río Guárico o las zonas turísticas de los estados Mérida y Nueva Esparta. En cada rincón del territorio nacional se ordenó construir una plaza en honor al libertador Simón Bolívar.
En todas las ciudades del interior se construyeron las vías centrales del orden circulatorio, los inmensos conglomerados de los superbloques de viviendas. Los ranchos que habían proliferado en los cerros fueron demolidos y en su lugar se construyeron parques y viviendas dignas. El seguro social obligatorio fue tan eficiente y efectivo que sirvió de ejemplo para las naciones del hemisferio. También se inició la red ferroviaria y la construcción de la carretera de la costa que uniría todos los puntos orientales y occidentales del país. Incluso en aquellos años, Venezuela llegaría a reafirmar su soberanía en el archipiélago de los monjes y se preparaba para recuperar la Guayana Esequiba. A finales de 1952, Colombia intentó invadir los islotes Los Monjes, territorio venezolano. Ante esta tentativa, el presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, en llamada directa a su homólogo colombiano, le dijo: «Si no me desocupas Los Monjes en 10 minutos, te bombardeo Bogotá». Además, ordenó a la Fuerza Aérea Venezolana volar justo sobre la Armada colombiana en los islotes. Para aquel momento, Venezuela era una potencia militar en el continente. El presidente colombiano ordenó la retirada y un mes después reconoció a Los Monjes como territorio venezolano. El mundo entero veía con envidia y preocupación el desarrollo que había alcanzado Venezuela en menos de 5 años. Todo esto en función al nuevo ideal nacional. Venezuela is building the most expensive road in the world to cut out the bumper-to-bumper traffic between Aguera and Caracas. They're driving the $60 million 10-mile road straight through the foothills of the Andes. If anything's in the way, blast it. Using more dynamite than any other South American road, the superspeedway is costing £2 million per mile. Teams of bulldozers level off mountaintops and fill valleys to avoid a lot of bridging. The only 3 bridges are made of pre-stressed concrete, a process originated in France. They'll be the largest in the world. Mile-long tunnels will be air-conditioned. This looks definitely a road to have one for. El incremento de los ingresos fiscales fue considerable. Como consecuencia, una gran producción petrolera, producto del otorgamiento de mayores concesiones y el hecho circunstancial del problema árabe en 1956, que favoreció la mayor colocación del crudo venezolano en el mercado internacional. Venezuela llegó a su máximo histórico en salario con 76 bolívares, siendo la cuarta potencia mundial solo superado por Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra. Su equipo de trabajo para el sector económico se vio integrado por personalidades del alto nivel profesional para la materia, como lo fueron los casos de los economistas Aurelio Arriaza Arriaza y Armando Tamayo Suárez, el matemático Silvio Gutiérrez, entre otros. En la historia suele decirse que durante estos tiempos los niños dejaron de ir a la escuela y bajaron los niveles de educación. No obstante, en el periodo del gobierno militar de 1948 y 1950, a pesar del movimiento escolar en los años anteriores, los programas educativos del sector oficial en estos años se ve detenido. Pero sí, se da un aumento en la matrícula escolar del sector privado, al igual que la proliferación de estos planteles en todos los niveles, manteniéndose así hasta 1957. Es por esto que en 1953 se crearon 2 instituciones universitarias en manos de particulares. Aquellas fueron la Universidad Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello, esta última dirigida por la Compañía de Jesús. También durante la era Deca se solía satanizar los años 50, pero mediante hechos se puede comprobar que Pérez Jiménez no dejó de lado la bondad que caracterizaba al gobierno de Medina Angarita, pues en 1950 una mujer caraqueña queda viuda con 10 hijos, en la más absoluta miseria. La gobernación dona 400 bolívares para la construcción de su casa. No eran dádivas, no era demagogía ni sectarismo partidista. El gobernador conservaba la calidad humana del medinismo, ahora continuado en un gobierno de pleno empleo y protección social, sin apología al de la miseria de los 40 años de bipartidismo.
trabajadores de Venezuela. Las circunstancias actuales de la vida nacional son favorables al desarrollo de iniciativas y a la aplicación de energías para el aprovechamiento de nuestra riqueza y para el progreso en todos los órdenes. El Estado brinda igual apoyo a las fuerzas activas y creadoras, sean las que invierten capitales o las que trabajan al servicio de empresas, sin que la función del poder haya tendido a favorecer a unos con perjuicio de otros, pues lo ha guiado la suprema razón de velar activamente por el desarrollo y la prosperidad de la nación. Este propósito continuará siendo norma inquebrantable. En esa misma línea de comparación, en 1992 el gobernador Antonio Ledesma, miembro de Acción Democrática, como respuesta ante los derrumbos del helicoide, declaró ante la prensa: "A quien se le caiga el rancho se va de Caracas, porque aquí no cabe nadie más". Cabe destacar que esta obra se dejó perder por Acción Democrática, quienes en un resentimiento inmaduro dejaron perder construcciones que eran para la sociedad venezolana solo porque fueron hechos en dictadura. La década de los años 50 es considerada la época en la que comienza la institucionalización de la ciencia y el desarrollo de una verdadera política científica en Venezuela, aquella que dio paso a la producción del conocimiento científico sistemático, financiado con reconocimiento social y con el apoyo directo del Estado venezolano o de la empresa privada. Durante estos años iniciales, la política científica en Venezuela les dio mayor peso a las ciencias básicas que a las ciencias aplicadas y el desarrollo tecnológico. El 29 de abril de 1954 fue fundado el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, en los terrenos de Alto Tepipe, bajo la dirección de Humberto Fernández Morán. Fueron contratados varios investigadores extranjeros, principalmente especializados en la investigación biomédica, así como también se contrató la compra e instalación de un reactor nuclear del Centro de Física, el primero en su tipo en Latinoamérica. Es aquí donde se crea el bisturí punta de diamante. Este fue utilizado para realizar desde microcirugías oftalmológicas, pasando por sus aplicaciones por los orfebres para cortar lentes de alta precisión o materiales finos como la plata, hasta su uso para conseguir muestras lunares traídas de misiones en el espacio. La cuchilla de diamante le valió a Fernández Morán el premio John Scott en 1967, convirtiéndose en el único latinoamericano con dicho galardón. El 13 de enero de 1958 se le pidió asumir como ministro de Educación del general Marcos Pérez Jiménez. Se mantuvo en el cargo apenas 10 días, pues 10 días después se produciría el derrocamiento. En 1970 es contratado por la NASA para trabajar en el proyecto Apolo en el campo del análisis físico-químico, donde su cortador de hoja de diamante fue usado para extraer muestras del suelo de la Luna y recolectar fragmentos de sus rocas para el análisis de su composición elemental. Gracias a sus avances técnicos, se abrió todo un campo en el estudio de las estructuras celulares y subatómicas. Un venezolano que fue expulsado del país por el nuevo gobierno, apodado como el Brujo de Pipe por las masas adecas y copellanas. En los finales de su vida, Morán mandaría todas sus investigaciones para que apoyaran a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. No obstante, el gobierno de Carlos Andrés Pérez negó la entrada de los archivos y Morán moriría perdiendo sus mayores obras en una oficina de aduana olvidada de Maiquetía, donde pasaron años llevando humedad, hasta que los estudiantes de la Central recuperaron lo que se pudo recuperar de las investigaciones. En otro aspecto, el periodo constitucional de Marcos Pérez Jiménez finalizaba según la misma constitución elaborada por su gobierno a finales de 1957. Pérez Jiménez optó por organizar rápidamente un órgano electoral que convocaría un referéndum el 15 de diciembre de 1957 para decidir sobre si la población aprobaba o rechazaba la reelección del gobierno perejimenista para el periodo 1958-1963. De aprobarse, se ratificaría al presidente en su cargo y a todos sus candidatos al Congreso Nacional, asambleas legislativas estadales y consejos municipales de manera automática.
Según los datos oficiales del gobierno de Pérez Jiménez, la población aprobó por mayoría su continuidad en el gobierno. Ningún partido u organización opositora reconoció su victoria. Ascendido a general de división mediante el plebiscito de diciembre de 1957, es proclamado de nuevo como presidente para el periodo 1958-1963. Sin embargo, a raíz de este suceso se produjo una ola de descontento en todo el país. El 22 de enero de 1958 se reunieron altos jefes militares en la base naval de Mamo y en la Comandancia General de la Marina del Centro Simón Bolívar para considerar toda la situación. Sus deliberaciones concluyen formando una junta militar de gobierno que pide la renuncia a Pérez Jiménez. Para la noche del día 22, la Marina de Guerra y la guarnición de Caracas se pronunciaron contra el régimen, y Pérez Jiménez, privado de todo apoyo de las Fuerzas Armadas, huyó en la madrugada del 23 de enero, rumbo a la ciudad Trujillo, hoy Santo Domingo. Pérez Jiménez diría: mejor vámonos, porque el pescuezo no retoña. Huyó por medio del monoplano Douglas C-54 Skymaster, conocida como la Vaca Sagrada, con registro oficial 7 ATI, siendo acompañado por el piloto mayor José Covarrey, su esposa Flor María Chalbot, sus 3 hijas, su suegra, Luis Felipe Llovera Páez, Pedro Gutiérrez Alfaro, Antonio Pérez Vivas, Raúl Soles Baldó y Fortunato Herrera. Sería recibido por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, pero antes haría escala en Curazao. Pese a esto, el general Pérez Jiménez vuelve a presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 1973, lo que aterrorizó a las cúpulas de Acción Democrática y COPEI. Y así, el general arrasó con las elecciones, ganando la senaduría por el Distrito Federal con una votación gigantesca, nunca antes vista. Los partidos políticos reunidos en el Congreso de manera expedita, en cortísimo tiempo, reformaron la Constitución, con la única finalidad de que Marcos Pérez Jiménez no pudiera presentar su candidatura presidencial. Una vez más, se impedía que el electorado venezolano pudiera decidir si quería al viejo general en el poder. No pido otra cosa a la providencia o a quien rija en el más alto nivel. Al universo no le pido otra cosa que me mantenga el estatus, no que me dé algo. Cabe preguntarse si Pérez Jiménez cometió fraude y no gozaba de la preferencia del electorado. ¿Por qué tanto miedo que se midieran las elecciones? Óscar Centeno Lucinchi diría que uno nota el descontento en mayor proporción en el momento en que se postula Pérez Jiménez y viene aquella explosiva cantidad de gente a votar por él. Era como decirles: nosotros preferimos ahorita entre dos cosas malas, la mejor o la menos mala. Después de Pérez Jiménez vino la Junta Provisional de Gobierno liderada por Wolfgang Larrazábal, el cual fue corto y transitorio. Tuvo 2 características a destacar no por ser buenas y que continúan hasta la actualidad. Una de ellas fue el borrón y cuenta nueva, que aplicaron los gobiernos para abandonar proyectos anteriores e iniciar nuevos apoyados por la propaganda de desacreditar lo viejo. El otro fue el POE, que promovió con fuerza el movimiento de personas del interior a Caracas para recibir pagos por un trabajo que no realizarían, con el fin de comprar votos y obtener popularidad. También fue uno de los que apoyó a Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. El 6 de diciembre de 1958, en secreto desde Maiquetía salió un avión con itinerario falso contenido de 84 cajas de armas y municiones, cuyo peso total fue de 7 toneladas. Estas cajas contenían 10.000 balas, 100 granadas de demolición, 150 fusiles Garand, 20 fusiles ametralladoras Browning, 10 ametralladoras calibre 30 de trípode con su parque y cinta metálica, entre otras armas. Entonces salió aquella campaña que se llamó Bolívar hacia la Sierra Maestra. El apoyo fue el envío de armamento a Cuba, con lo que Larrazábal en una entrevista de Blanco Muñoz dijo: los cubanos se bastaron ellos mismos para hacer lo que hicieron, pero primero que ellos fuimos nosotros. Se evidencia la ayuda a Cuba desde más de 50 años.
Después de Pérez Jiménez se dijo que este había huido con el capital del país y se le acreditó la deuda pública. Esta había incrementado de 6.82 millones a 45 millones. Sin embargo, para 1957 bajó a 23 millones, demostrando que el Estado estaba preparado para pagar hasta el último centavo. Las estadísticas presentadas por Manuel Egaña, destacado economista venezolano, determinan con precisión que los errores que llevaron a la nación a una crisis fueron cometidos por la recién llegada Junta de Gobierno. Faltó poco para que la Junta entregara el tesoro en la más completa bancarrota, tal como fue la previsión hecha por el ministro de Hacienda en octubre de 1958. La Junta de Gobierno recibió de su predecesor aproximadamente 2.300 millones de bolívares en las reservas del tesoro. Pasado un año, estas se disminuyeron a 758.52 millones de bolívares. Esto quiere decir que el gobierno consumió los cuantiosísimos ingresos fiscales habidos en los 12 meses y además más de 1.500 millones de bolívares de las reservas del tesoro. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez disminuyó el desempleo de 8.2% en 1955 a 7.4% en 1957. Lo que demuestra que la Junta no heredó una situación de paro en ascenso como se ha hecho creer, ni la administración nacionalista falló en esta área. En tan solo un año, el número de desempleados aumentó a 9.6%, resultado de la incapacidad de la Junta para dirigir correctamente el destino de los venezolanos. El Producto Interno Bruto, que presentaba un alto crecimiento de 11.6%, cayó abruptamente a 1.3%. El gasto público subió a 43.1%. El incremento del índice de precios en el área metropolitana fue mayor en el periodo 1958-1959 que en los años anteriores. La gran falta que tiene Venezuela, Marcela, la gran culpa la tienen los partidos políticos, Marcela, por la trágica historia de que no ha habido oposición en Venezuela, por la conchupancia, por la asociación tácita en que han estado siempre siendo cómplices de todos los gobiernos uno detrás de otro. No había manera de sostener honestamente a un partido político en Venezuela. Y cuando a mí se me demostró que no podíamos sostenerlo honestamente, que con lo que dan los simpatizantes y los militantes no se sostenía un partido político, es una maquinaria costosísima, y tenía que entrarse entonces a recibir favores del gobierno, a que le dieran contratos a determinadas personas para que esas determinadas personas con esos contratos sostuvieran al partido. Yo dije, en esas condiciones el partido se muere. Resulta verdaderamente sorprendente por lo distante a lo que sucedió en realidad, que estas políticas ejecutadas por el gobierno siguen presentándose como la salvación al deterioro del estado económico de la población, a pesar de sus graves consecuencias para el país. La Junta de Gobierno, presidida inicialmente por Wolfgang Larrazábal, contrario a lo que se ha hecho creer para justificar sus equivocaciones, no heredó de su predecesor una situación catastrófica de la economía. Las obras públicas del plan de emergencia, carentes de planificación, se trataron de hacer tareas menores y sus políticas se pueden catalogar como populistas. Se entregó el 13 de febrero de 1959 un país con un incremento del desempleo al 9.6%, con un tesoro casi en la bancarrota, un movimiento de divisas negativo y una reserva internacional igualmente en estado crítico. Algo. De manera que yo no me siento caído. Ahora yo no sé si la actual situación de Venezuela, un país descapitalizado por la fuga de grandes cantidades de dinero, un país endeudado con una deuda que per cápita es la más alta del mundo, un país cuya población está viviendo en ranchos, un país que tiene un nivel delictivo excepcional y un país que tiene otros grandes males, si se puede considerar o no caído. A mi juicio sí, a mi juicio Venezuela ha descendido de un nivel superior que tenía a niveles bastante inferiores, de manera que quien cayó fue Venezuela. Venezuela fue implicada gracias al clientelismo político y la corrupción que motivaron a la aparición de figuras que terminaron de hundir un país que pudo ser, pero que no lo fue. Sky, sky, sky.
lo que nació